Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues espero de que hayamos entendido el lugar exacto donde nuestra conciencia está ubicada y que no es en el alma, es en el espíritu, porque muchas veces ese tipo de confusión nos lleva solamente a tener remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Ahora, el título de hoy es Una buena conciencia. Pero, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo la obtenemos? Dice en Hechos 23:1, yo con toda buena conciencia me he comportado delante de Dios hasta el día de hoy. Este era el secreto de la vida de Pablo. La conciencia a que se refiere no es la de una persona no regenerada, sino una conciencia llena del Espíritu Santo, valiente para acercarse a Dios y perfecto en su comunión con Él. La conciencia regenerada del apóstol no le presenta reproche alguno. Él lo hace todo en conformidad con ella y no hace nunca nada a lo cual su conciencia le recrimine y no permite que quede en su vida ningún punto que esté bajo condenación. Por lo tanto, es osado, valiente ante Dios y el hombre. Todos perdemos confianza cuando nuestra conciencia es turbia, cuando no está tranquila. El apóstol dice en Hechos 24:16 que se ejercitaba constantemente en conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Y en Primera de Juan 3:21 al 22, el apóstol Juan escribe: si nuestro corazón no nos reprocha nada, tenemos confianza ante Dios, y lo que le pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Los creyentes muchas veces no se dan cuenta de lo importante que es su conciencia. Muchos tienen la idea de que en tanto que anden según el Espíritu, todo va bien, pero no saben que una conciencia turbia significa la pérdida de la confianza para acercarse a Dios, y que esta pérdida a su vez significa la perturbación de la comunión de uno con Dios. De hecho, una conciencia turbia puede estorbar nuestra comunión intuitiva con Dios más que otra cosa alguna. Si fallamos en guardar sus mandamientos y hacer lo que le agrada, nuestro amonestador interno va a reprocharnos, a hacernos temerosos en la presencia de Dios, y por ello impedirá que recibamos lo que buscamos. Solo podemos servir a Dios con una conciencia clara, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:3. Una conciencia enturbiada hará que uno se retraiga de modo intuitivo de Dios. Dice en 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante vosotros. Este pasaje habla del testimonio de la conciencia. Solo una conciencia que no está bajo acusación puede testificar de un creyente. Es bueno tener el testimonio de otros, pero es mucho mejor tener el testimonio de nuestra propia conciencia. El apóstol afirma que es esto de lo que se enorgullece aquí. En nuestro andar en conformidad con el Espíritu, necesitamos tener ese testimonio de modo continuo. Lo que dicen otros de nosotros está sometido a error, porque no pueden conocer plenamente la forma en que Dios nos guía. Quizá puedan entendernos y enjuiciarnos mal, tal como los apóstoles eran malentendidos y enjuiciados erróneamente por los creyentes de aquellos días. En algunas ocasiones pueden elogiarnos en exceso y admirarnos sin medida, pero en otras ocasiones los hombres nos critican cuando estamos siguiendo realmente al Señor. En otras nos alaban por lo que ven que hacemos
Y aunque es en gran parte el resultado solamente de una efervescencia emocional pasajera o un plan concebido solamente por nuestra mente, de ahí que la alabanza o la crítica exterior pues no sea de muchas consecuencias, pero el testimonio de nuestra conciencia avivada es de suma importancia y debemos prestarle mucha atención respecto al testimonio que da de nosotros. ¿En qué forma nos considera? ¿Nos condena como hipócritas? ¿O da testimonio de que andamos entre los hombres en santidad y piedad sincera? ¿Afirma nuestra conciencia que estamos andando en conformidad con toda la luz de que disponemos? ¿Cuál es el testimonio de la conciencia de Pablo? Pablo testifica que se ha comportado en el mundo no conforme a la sabiduría terrena, sino por la gracia de Dios. La conciencia en realidad no puede dar testimonio de otra cosa. Aquello sobre lo que insiste y requiere en el creyente es solamente que viva su vida por la gracia de Dios y no en conformidad con la sabiduría humana. La sabiduría terrenal humana es totalmente nula en la voluntad y obra de Dios. No significa nada en la vida espiritual del creyente. La mente del hombre es totalmente inútil para su comunión con Dios. Incluso en su comunicación con el mundo material, la mente ocupa una posición subordinada. Un hijo de Dios vive en la tierra exclusivamente por la gracia de Dios, y la gracia implica algo hecho enteramente por Él y en el que los hombres no tienen parte alguna, como dice Romanos 11:6. Y a menos que uno viva exclusivamente por Dios, no permitiéndose él mismo tomar ninguna iniciativa ni permitiendo a su mente que tenga control sobre él, la conciencia no puede testificar de que viva en el mundo en santidad y piedad sincera. En otras palabras, ha de operar en conformidad con la intuición. La conciencia da testimonio de que todo lo que se hace es conforme a lo revelado en la intuición y que resiste toda acción que es contraria a la intuición, por compatible que sea con la sabiduría humana. En resumen, la conciencia aprueba solo la revelación de la intuición. La intuición dirige a los creyentes, en tanto que la conciencia les constriñe a seguir su intuición. Una buena conciencia atestigua que Dios se agrada del creyente y que no hay nada entre él y Dios, y es absolutamente esencial para vivir la vida según el Espíritu. El tener ese testimonio debe ser el objetivo del creyente y no debe satisfacerse con nada inferior a ello. Esto indica lo que debería ser una vida normal para el cristiano, como era el testimonio del apóstol Pablo. Así debería ser el nuestro hoy. Enoc era un hombre de buena conciencia porque sabía que Dios se agradaba de él. Y este testimonio de la satisfacción de Dios respecto a nosotros nos ayuda a seguir adelante. Debemos de tener mucho cuidado para no dejar que nuestro yo se exalte como si hubiera agradado a Dios, porque toda la gloria le pertenece a Él. Deberíamos tener mucho cuidado en tener siempre una buena conciencia, que debe estar limpia de verdad, de modo que debemos de guardarnos contra toda intromisión de la carne. Si nuestra conciencia nos da un firme testimonio de la satisfacción de Dios con nosotros, podemos atrevernos a esperar que la sangre del Señor Jesús nos purifique cada vez que por desgracia caemos, porque vamos a pecar. Para tener una buena conciencia no debemos de apartarnos ni un momento de esa sangre que nos purifica de modo continuo y para siempre. El confesar nuestro pecado y confiar en la preciosa sangre es indispensable. Además, debido a que nuestra naturaleza pecaminosa
está todavía dentro de nosotros, no podremos reconocer muchas obras escondidas de la carne hasta que hayamos madurado espiritualmente. Lo que antes considerábamos inofensivo, ahora puede ser pecaminoso para nosotros. Sin la purificación de la preciosa sangre, no podemos estar nunca en paz. Pero una vez que es rociada en nuestra conciencia, seguirá siendo la obra de purificación. El apóstol nos dice que lo que procura es tener una buena conciencia ante Dios y los hombres. Y estas dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres, están profundamente entrelazadas. Si deseamos tener una buena conciencia ante los hombres, primero debemos de tenerla clara con respecto a Dios. Una conciencia turbia, sucia, hacia Dios, de modo automático, da lugar a una conciencia sucia ante los hombres. Y como consecuencia, todo el que quiere vivir espiritualmente debe procurar tener una conciencia clara delante de Dios. Eso es lo que escribe el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21. Esto no significa en modo alguno que no tenga importancia el tener una buena conciencia delante de los hombres. Por el contrario, hay muchas cosas que se pueden hacer hacia Dios que no pueden hacerse hacia los hombres. Solo una conciencia clara ante los hombres hace posible un buen testimonio delante de ellos. Los malentendidos del hombre no afectan el testimonio, porque dice Pedro en 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados. Una buena conciencia no puede apaciguar una mala conciencia, pero tampoco el vituperio de los hombres puede proyectar sombras sobre una buena conciencia. Una buena conciencia nos capacita para recibir las promesas de Dios. Los cristianos hoy en día con frecuencia se quejan de que su poca fe es causa de fracaso para vivir una vida perfecta espiritual como es natural. Hay muchas razones para explicar la falta de una gran fe, pero la más seria de ellas es probablemente el tener una mala conciencia. Una buena conciencia es inseparable de una gran fe. En el momento que es ofendida, en aquel mismo instante es debilitada. Observemos cómo la Biblia une estos dos elementos. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, como dice 1 de Timoteo 1:5. Y además dice 1 de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia. La conciencia es el órgano de nuestra fe. Dios aborrece intensamente el pecado, porque la culminación de la gloria de Dios es su santidad infinita. Su santidad no puede tolerar el pecado ni aún un solo momento. Si un creyente no es purificado en conformidad con los dictados de su propia conciencia, de todo lo que es contrario a la mentalidad de Dios, va a perder su comunión con Dios instantáneamente. Todas las promesas que Dios nos concede en la Biblia deben ser consideradas condicionales. Escúchenlo bien. Ninguna es concedida para gratificar nuestros deseos carnales. Nadie experimentará el Espíritu Santo, la comunión con Dios, ni recibirá respuesta a su oración si no trata y elimina su pecado y su carne. Pero ¿cómo podemos reclamar la promesa de Dios con osadía si nuestra voz interior nos está acusando? ¿Puede alguno cuya conciencia no le dé testimonio de que está viviendo en la tierra en santidad y una piedad sincera, ser un hombre de oración, capaz de pedir a Dios recompensas ilimitadas? ¿De qué sirve la oración si nuestro monitor interno nos reprocha cuando elevamos nuestras manos hacia Dios? Es necesario primero abandonar y limpiar el pecado antes de que podamos orar con fe.
Escúchenlo muy bien esto. Debemos tener una conciencia libre de toda acusación. No en el sentido de que ahora es mejor que antes o que se ha abandonado mucho más, sino que está sin acusación y en plena confianza delante de Dios. Y esta debería ser la condición normal de nuestra conciencia. Si nos inclinamos ante ella y le permitimos que nos reproche, si nos ofrecemos enteramente al Señor y estamos dispuestos a ejecutar todos sus propósitos, pues entonces nuestra confianza aumentará hasta que nos será posible ver nuestra conciencia libre de toda acusación. Y entonces nos atrevemos a decir a Dios que ya no le escondemos nada. En cuanto nosotros sabemos, no hay nada escondido delante de Él todo lo sabe. Al andar por el Espíritu, no podemos permitir que haya la más mínima acusación que agite nuestra conciencia. Todo lo que ella condena debe ser confesado, limpiado por la preciosa sangre y abandonado, de modo que no quede rastro alguno detrás. Cada día debemos procurar tener una buena conciencia, porque aunque la conciencia sea acusada, solo durante un breve periodo es causa de grave perjuicio para el espíritu. El apóstol nos ha dado un buen ejemplo respecto a tener una buena conciencia. Solo de esta manera podemos tener una comunión ininterrumpida con Dios. Ahora escuchen esto. Número 1, la conciencia y el conocimiento. ¿Qué tiene que ver? Al permanecer en el espíritu y escuchar la voz de la conciencia, deberíamos recordar una cosa, que la conciencia está limitada por el conocimiento. La conciencia es el órgano para distinguir el bien del mal, lo cual significa que nos da el conocimiento de lo bueno y lo malo. Este conocimiento varía en diferentes cristianos. Algunos tienen más, mientras que otros tienen menos. Pero el grado de conocimiento puede ser determinado por el ambiente individual o quizá por la instrucción que ha recibido. Así que no podemos nunca vivir según el criterio de los demás, ni pedir a otros que vivan en conformidad con la luz que tenemos nosotros. En la comunión de un cristiano con Dios, un pecado desconocido no afecta a la comunión. Escuchen muy bien esto es sumamente importante. El que observa toda la voluntad de Dios que le es conocida y abandona todo lo que él sabe que es condenado por Dios, está calificado para gozar una comunión perfecta con Él. Un cristiano joven o inmaduro con frecuencia llega a la conclusión de que debido a su falta de conocimiento es incapaz de agradar a Dios. El conocimiento espiritual es muy importante, pero sabemos también que la falta de este conocimiento no estorba la comunión de uno con Dios. En lo que se refiere a la comunión, Dios no mira hasta qué punto hemos captado su voluntad, sino más bien cuál es nuestra actitud hacia su voluntad. Si con sinceridad y de corazón procuramos obedecer sus deseos, nuestra comunión con Él permanece ininterrumpida, aun cuando haya muchos pecados en nosotros que nos son desconocidos, o sea que no los conocemos, que desconocemos que los tengamos ahí. Si la comunión fuera determinada por la santidad de Dios, ¿quién habría entre los más santos, ya sea en el pasado o en el presente, que estuviera calificado para tener un momento de una comunión perfecta con Él? Todos seríamos expulsados diariamente de delante de la faz del Señor y de la gloria de su poder. El pecado que es desconocido por nosotros está cubierto por la preciosa sangre. Por otra parte, si permitimos que permanezca aún el pecado más pequeño que conocemos y que nuestra conciencia ha condenado, instantáneamente perdemos la comunión perfecta con Dios, tal como una pequeña mota de polvo nos incapacita para ver. Del mismo modo, nuestro pecado conocido
no importa lo milésimo que sea, oscurece la comunión con Dios. En el momento en que nuestra conciencia es acusada, inmediatamente es afectada nuestra comunión. Un pecado desconocido para el santo puede persistir durante mucho tiempo en su vida sin afectar su comunión con Dios. Pero tan pronto como entra la luz del conocimiento, se echa a perder la comunión diaria con Él. Cada uno de los días en que permite que el pecado permanezca, la comunión de Dios con nosotros sigue el nivel del conocimiento de nuestra conciencia. Y sería muy necio el asumir que habiendo algo que no ha interrumpido nuestra comunión con Dios durante muchos años, ese algo no puede ser de mucha importancia. Y esto es debido a que nuestra conciencia puede condenarnos solo en la extensión de la luz que tiene. No puede juzgar como pecaminoso aquello de lo que no es consciente. A medida que crece el conocimiento de un creyente, su conciencia también aumenta en su captación. Cuanto más crece o progresa su reconocimiento o su conocimiento, pues más juzga su conciencia. No hay necesidad de preocuparse de lo que no se sabe, siempre y cuando se siga por completo aquello que se sabe. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, esto es, si andamos en conformidad con la luz que ya tenemos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aunque muchos de ellos no sean todavía, o nos sean para algunos todavía desconocidos. Dios tiene una luz ilimitada. Aunque nuestra luz es limitada, tendremos comunión con Dios y la sangre de su Hijo nos limpiará de todo pecado si andamos en conformidad con la luz que poseemos. Y quizá haya todavía pecados que no han sido quitados de nuestra vida, pero nosotros no somos conscientes de ellos y por eso continuamos teniendo comunión con Dios cada día. Recordemos que aunque nuestra conciencia es importante, sin embargo no es nuestro estándar de santidad, porque está íntimamente relacionada con el conocimiento. Solo Cristo es nuestro estándar único de santidad, pero en las cuestiones de comunión con Dios, su única condición es que nosotros mantengamos una conciencia libre de toda acusación. Sin embargo, habiendo obedecido plenamente los dictados de la conciencia, no debemos de considerarnos como ya perfectos, muy espirituales, que no vamos a pecar. Una buena conciencia nos asegura solamente de que hasta donde alcanza nuestro conocimiento somos perfectos. Esto es, que hemos llegado al objetivo inmediato, pero no al definitivo. Siendo así las cosas, nuestro estándar de conducta se eleva en la medida que aumenta nuestro conocimiento de las Escrituras y nuestra experiencia espiritual. Solo cuando nuestras vidas se vuelven más santas, a medida que nuestra luz aumenta, podemos preservar nuestra conciencia sin acusación. Y de modo invariable nos acusará si regimos nuestro conocimiento y experiencia con la conducta que observamos. Si no hemos cambiado nada ahora de lo que hacíamos el año pasado, pues vamos a ser condenados por la conciencia. Dios no interrumpió nuestra comunión con nosotros el año pasado, porque nuestros pecados nos eran desconocidos entonces. Pero ciertamente va a interrumpirla hoy si no abandonamos los pecados que no conocíamos el año pasado, pero que este año ya han sido revelados por la conciencia. La conciencia es un estándar de la santidad de hoy que Dios nos da. Todo el que infringe este estándar se debe de considerar que está pecando o ha pecado. El Señor tiene muchas cosas que decirnos, pero en vista de la falta de madurez de nuestra comprensión espiritual, tiene que esperar para decírnoslas. Dios trata con sus hijos en conformidad con la condición respectiva de cada uno.
Debido a los grados distintos de conocimiento en la conciencia, algunos no son conscientes de pecados que otros consideran como muy graves. Y por ello no debemos de juzgarnos los unos a los otros. Solamente el Padre sabe cómo ha de tratar a sus hijos. Él no espera encontrar la fuerza del joven en sus hijos pequeños, ni la experiencia de los padres en los jóvenes. Pero Él espera que cada uno de sus hijos le obedezca según lo que ya sabe. Si supiéramos de modo seguro, lo que no es fácil, que Dios ha hablado a nuestro hermano de un asunto particular y que nuestro hermano ha fallado en hacer caso de la advertencia, podríamos persuadirle a que obedeciera. Sin embargo, no deberíamos forzar al hermano a seguir lo que nuestra conciencia nos dice a nosotros. Si el Dios de la santidad perfecta no nos rechaza a causa de nuestros pecados pasados, desconocidos, ¿cómo podemos nosotros, a base de nuestros estándares corrientes, juzgar a nuestro hermano que solamente sabe ahora lo que nosotros ya sabíamos el año pasado? De hecho, al ayudar a otros, no deberíamos sujetarlos a la obediencia en los pequeños detalles, sino advertirles que sigan fielmente los dictados de su propia conciencia. Si su voluntad cede a Dios, le obedecerán cuando el Espíritu Santo les dé luz en las palabras escritas claramente en la Biblia. En tanto que su voluntad ceda, un creyente seguirá el deseo de Dios en el momento en que su conciencia reciba luz. Lo mismo podemos aplicarnos a nosotros mismos. No deberíamos extendernos en exceso para forzar a nuestra alma a entender las verdades que están más allá de nuestra capacidad presente. Si estamos dispuestos a obedecer hoy la voz de Dios, somos considerados aceptables. Por otra parte, no deberíamos abstenernos de escudriñar toda verdad que el Espíritu Santo nos guíe de modo intuitivo a investigar. Esta abstención significaría un descenso en los estándares de nuestra santidad. En una palabra, no hay problemas para aquel que está dispuesto a andar por el Espíritu. Y ahora escuchen, esto es el corazón del mensaje. Número 2, una conciencia débil. Unos momentos antes hicimos notar que el estándar de nuestra vida santa es Cristo, no la conciencia. Aunque esta última, a pesar de ello, es de gran significado, nos da testimonio de si nuestra vida diaria es agradable a Dios y en consecuencia nos sirve como criterio para el grado presente de nuestra santidad. Si vivimos en conformidad con lo que nos enseña la conciencia, pues hemos llegado al lugar en que debemos estar en el momento presente. Por tanto, es un factor primario en nuestro andar diario según el Espíritu. En cualquier cosa en que desobedecemos los dictados de nuestra conciencia, seremos reprendidos por ella y como resultado perderemos la paz y seremos separados de modo temporal de nuestra comunión con Dios. Y no hay duda de que debemos de seguir las exigencias de nuestra conciencia, pero quedan dudas con respecto a lo perfecto que son esas exigencias. Y como hemos visto, la conciencia está limitada por el conocimiento. Puede guiar solo según el conocimiento que posee. Condena toda desobediencia en lo que conoce, pero no puede condenar lo que ella misma no conoce. De ahí que haya una gran distancia entre la medida de nuestra conciencia y la medida de la santidad de Dios. Precisamente aquí es donde encontramos dos defectos. Primero, una conciencia con un conocimiento limitado solo condena lo que sabe que es malo y deja intactas en nuestra vida muchas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Dios y los creyentes más maduros saben lo imperfectos que somos y con todo seguimos andando por los caminos antiguos por falta de nueva luz. Ahora, ¿no es esto un defecto enorme? Esta imperfección, sin embargo, es tolerable porque Dios no nos juzga por lo que no sabemos.
pesar de este fallo, podremos tener comunión con Él y ser aceptados si simplemente obedecemos los dictados de nuestra conciencia. Pero el segundo defecto, al contrario del primero, interfiere con nuestra comunión con Dios. Del mismo modo que un conocimiento limitado falla en juzgar lo que debe ser juzgado, puede también juzgar lo que no debe ser juzgado. Pero la pregunta es, ¿significa esto que la conciencia es defectuosa en su guía? Claro que no. La guía de la conciencia es correcta y es necesario que los creyentes la atiendan. Pero hay grados diferentes en el conocimiento entre los santos creyentes. Hay muchas cosas que se pueden hacer con conocimiento que son condenadas como pecados por la conciencia del que no tiene conocimiento. Y esto manifiesta la enfermedad de la inmadurez de todos los creyentes. Los padres, por ejemplo, pueden hacer muchas cosas con perfecta libertad, porque tienen conocimiento avanzado, experiencia y posición. Pero los hijos pequeños, si las hacen, pues van a obrar de modo completamente equivocado, porque ellos simplemente no tienen este conocimiento, experiencia y posición. Ahora, eso no implica que haya dos clases diferentes de estándares para la conducta del cristiano. Lo que muestra simplemente es que el estándar del bien y el mal está relacionado con la posición del individuo. Esta ley se aplica a lo secular, lo mismo que a lo espiritual. Hay muchas cosas que están perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios cuando las hacen los creyentes maduros, pero estas cosas pasan a ser pecados si son copiadas por los que no son maduros todavía. Y la razón de esta variación son los grados diferentes de conocimiento en su conciencia. Cuando un creyente hace lo que a su conciencia le parece bueno, está obedeciendo la ley de Dios. Pero la conciencia de otra persona puede juzgar que la misma cosa es mala y estará pecando contra Dios si la hace. La voluntad de Dios absoluta es siempre la misma, pero Él revela su mentalidad a cada persona según la limitación de su posición espiritual. Los que tienen conocimiento tienen una conciencia fuerte y por consiguiente gozan de más libertad, mientras que los que no tienen tanto conocimiento, pues tienen una conciencia más débil y por ello experimentan más limitaciones. Y esto queda ilustrado de modo claro en la primera carta a los Corintios. Ahí había muchos malentendidos entre los cristianos de la iglesia de Corinto con respecto al comer alimento ofrecido a los ídolos. Algunos consideraban que los ídolos no tenían existencia alguna real porque solo hay un Dios, como dice Primera de Corintios 8:4, así que para ellos no había diferencia entre la comida ofrecida a los ídolos o la comida que no había sido ofrecida. Una y otra podían ser ingeridas de modo idéntico, pero otros que habían vivido mucho tiempo en contacto con los ídolos no podían por menos que ver el alimento como ofrecido verdaderamente a un ídolo o a un demonio. Y eso les causaba desazón cuando lo comían. Como su conciencia era débil, cuando comían el alimento, pues eran contaminados, como dice ahí en 1 Corintios 8:7. Y el apóstol trata su modo diferente de ver como una cuestión del conocimiento. Los primeros tenían luz y por eso no pecaban cuando comían, porque su conciencia no les acusaba. Pero los otros, sin embargo, no disfrutaban de este conocimiento, por lo que se sentían intranquilos cuando comían y por eso eran culpables. Así que vemos la gran importancia del conocimiento. El aumento del conocimiento algunas veces aumenta la condenación de la conciencia, pero del mismo modo puede contribuir a disminuirla. Por eso es aconsejable que roguemos al Señor que nos conceda más conocimiento a fin de que no seamos limitados y atados de modo irrazonable. Pero este conocimiento debe ser tenido con humildad para que no caigamos en la carne como aconteció a los de Corinto. En caso de que nuestro conocimiento sea inadecuado y nuestra conciencia continúe censurando
hablándonos, tenemos que obedecer su voz a toda costa. Nunca debemos filosofar diciendo que como esta cosa no es mala según los estándares más elevados de Dios, podemos hacerlo a pesar de que nuestra conciencia se oponga. No olvidemos que la conciencia es nuestro estándar para la guía de Dios. Debemos someternos a ella, puesto que de otro modo pecamos. Dios nos juzga según nos juzga la conciencia. Lo que hemos estudiado aquí se refiere solamente a puntos externos como la comida. Pero si estas cuestiones son de un carácter más espiritual, es posible que no haya diferencia de libertad y limitación, por mucho que crezca nuestro conocimiento. Solo en estas cuestiones físicas externas, Dios nos trata según nuestra edad. En los creyentes jóvenes o nuevos, Dios presta mucha atención a su palabra, a su vestido y otras cuestiones externas, porque desea dar muerte a las obras malas del cuerpo. Pero si los cristianos, creyentes, jóvenes, desean de todo corazón seguirle, cuando digo jóvenes me refiero a los inmaduros, hallarán que les está llamando con frecuencia por medio de la conciencia de su espíritu para someterlos en estas cosas. Pero los que tienen experiencias más profundas en el Señor, pues ellos van a disfrutar de mayor libertad en su conciencia con respecto a estas cosas, porque ya han aprendido a obedecerle. Sin embargo, aún los más avanzados se enfrentan aquí con uno de los riesgos más graves. Su conciencia puede volverse tan fuerte que acaban en un embotamiento frío. Los cristianos jóvenes inmaduros que siguen al Señor de todo corazón le obedecen en muchos puntos, porque su conciencia es sensible y fácilmente agitada por el Espíritu Santo. Pero los creyentes más viejos, por otra parte, tienen tanto conocimiento que tienden a desarrollar en exceso su mente hasta el punto de llegar al embotamiento de la sensibilidad de la conciencia. Y esto es un golpe terrible para la vida espiritual, porque priva de la frescura de la vida del creyente y le vuelve mojoso y criticón. Y no importa cuánto conocimiento tengamos, debemos tener cuidado en no seguirlo, sino seguir la conciencia de nuestro espíritu. Si no hacemos caso de lo que es condenado de modo intuitivo por nuestra conciencia y tomamos nuestro conocimiento como el estándar de nuestra conducta, pues ya estamos andando según la carne de modo regular. Ahora, no es verdad que nuestra conciencia a veces puede ser perturbada en gran manera cuando nos ponemos a hacer lo que nuestro conocimiento dice que es legítimo. Lo que condena la conciencia es considerado como disconforme con la voluntad de Dios, aun cuando para el conocimiento de nuestra mente sea bueno. Y esto ocurre porque nuestro conocimiento es adquirido mediante la búsqueda de nuestro intelecto y no por medio de revelaciones de nuestra intuición. De ahí que la guía de la conciencia y el conocimiento puedan estar en conflicto. Pablo indica que la vida espiritual de uno puede ser impedida en gran manera si no hace caso de los reproches de la conciencia y sigue en cambio el conocimiento de la mente. Y dice en 1 Corintios 8, 10 al 11, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, pues la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se arruina el hermano débil por quien Cristo murió. Viendo a un creyente con conocimiento que come alimento ofrecido a los ídolos, el que no tiene conocimiento pues va a pensar que él también puede comer, pero si él come contra la voz de su conciencia, cae en pecado. Por lo tanto, no andemos nunca según el conocimiento que tengamos. Por más conocimiento que hayamos acumulado, solo deberíamos prestar atención a la intuición y a la conciencia del espíritu. Quizás el conocimiento de uno puede influir en su conciencia, incluso así. Lo que tiene que hacer es seguir directamente su conciencia. Ahora escuchen esto. Yo sé que
Ay, esto está hermoso. Dios mira más nuestra obediencia a su voluntad que la corrección de nuestra conducta. Lo diré otra vez. Dios mira más nuestra obediencia a su voluntad que la corrección de nuestra conducta. El que escuchemos la voz de la conciencia garantiza el carácter genuino de nuestra consagración y obediencia. Por medio de nuestra conciencia examinamos nuestros motivos, tanto si deseamos obedecerle o estamos buscando otra cosa. Pero lo que debemos evitar es el bloquear la conciencia. La conciencia muchas veces pierde su operación normal a causa de una especie de bloqueo. Cuando nos hallamos rodeados por otros cuya conciencia está entumecida, la nuestra se entumece también por medio de sus argumentos, conversaciones, enseñanzas, persuasión o ejemplo, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso estemos alerta contra los maestros con la conciencia endurecida, estemos alerta contra la conciencia hecha por los hombres y rechacemos todos los intentos de los hombres a moldear nuestra conciencia. Y debe de ser cada uno de nosotros responsable delante de Dios en todos los aspectos. Nosotros tenemos que conocer su voluntad y ser responsables de ejecutarla. Y fallaremos si no hacemos caso de nuestra conciencia para seguir la de otro. Ahora, resumiendo para terminar, la conciencia del creyente constituye una de las facultades indispensables de su espíritu. Debemos seguir su guía plenamente. Aunque es influida por el conocimiento, su voz, a pesar de eso, representa la voluntad más elevada de Dios para sus hijos hoy. Es bueno que lleguemos a lo más elevado para el día de hoy. No tenemos por qué preocuparnos de otra cosa. Mantengamos continuamente nuestra conciencia en una condición saludable. No permitamos que ningún pecado perjudique sus sentimientos. Si en algún momento descubrimos que se ha vuelto fría y dura, como si nada pudiera movernos o estimularnos, reconozcamos en esto que hemos caído profundamente en la carne. Y en un caso así, todo el conocimiento de la Biblia que hemos adquirido está almacenado en la mente de la carne y no tiene poder vivo. Deberíamos seguir la intuición de nuestro espíritu de modo incesante, siendo llenos del Espíritu Santo, a fin de que nuestra conciencia pueda aumentar diariamente en sensibilidad y nuestro arrepentimiento pueda ser tan instantáneo como nuestro conocimiento de que hay algo que va mal entre nosotros y Dios. No nos preocupemos puramente de la mente, descuidando la conciencia intuitiva. La extensión de nuestra espiritualidad viene medida por la sensibilidad de nuestra conciencia. Pero es incontable el número de cristianos que no han hecho caso de su conciencia en el pasado y ahora viven sin vida, aferrados solamente a algún conocimiento muerto en su cerebro. No tengamos miedo a ser estimulados. Debemos estar siempre alerta para no caer en la misma trampa. No temamos el ser estimulados o advertidos con facilidad. No temamos nunca el que nuestra conciencia sea demasiado activa. Lo que debemos temer es que no lo sea. La conciencia sirve como un amonestador por parte de Dios. Nos informa cuando algo va mal o que debe ser corregido. Podemos evitar muchas consecuencias destructivas si escuchamos la conciencia con anticipación y detenidamente. Uy, mañana estará muy interesante. ¿Cómo podemos andar según el Espíritu? Veremos los peligros de la vida espiritual también. Ay, Señor, que el Señor nos dé revelación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias por enseñarnos, Señor, que la conciencia no tiene nada que ver con un pensamiento de remordimiento. Porque cuánta gente hay que solo tiene remordimiento, que pide perdón por alguna falta que haya cometido, pero a la siguiente vez la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer, y cada vez hasta le aumenta sentimiento, llora,
y se lamenta y ay, no lo vuelvo a hacer, pero solo es un remordimiento que viene de su mente, del alma, pero no de la conciencia del espíritu. Porque tú nos dijiste claramente en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos redarguiría, nos convencería de justicia, pecado y de juicio, Señor. Pero eso es la conciencia. Cuando tu espíritu despierta nuestro espíritu muerto y aviva la voz de la conciencia de ese juez interno que nos has puesto a cada uno de nosotros para que nos corrija, para que nos guíe en nuestra conducta moral, para no pecar contra ti. Pero ¿cuántas veces desconocemos? Porque no sabemos a dónde pertenece, si al espíritu o al alma, y por eso hay tanta confusión. Debemos de conocer los peligros que enfrentamos cuando no le damos lugar a la conciencia. Señor, por eso hoy tú nos enseñas de cómo obtener una buena conciencia y es seguir los dictados de tu espíritu, de tu palabra, de la intuición que es despertada mientras más nos alimentemos de tu palabra, nuestra intuición más se fortalece, nuestra comunión contigo más se fortalece y nuestra conciencia está más alerta para detectar aún las cosas más pequeñas que estorban en nuestra comunión contigo, Señor. Porque es como el limpiador minucioso de nuestro corazón que ve hasta la mancha más mínima para que no estorbe en nuestra relación contigo. Por eso te damos gracias por la conciencia que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a escuchar la voz tuya a través de la conciencia para no pecar contra ti y decir, como decía el salmista, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.